Hola, muy buenos días a todos. En este caso vamos a empezar a mirar un poquito el análisis técnico para ver cómo vamos a encontrar esas zonas en los gráficos y qué oportunidades nos pueden ofrecer según la acción que estemos mirando. Vamos a empezar por lo que es una estructura alcista. Una estructura alcista se caracteriza porque tiene los máximos más altos y los mínimos más altos. O sea, esta sería una empresa muy sana que ha ido cumpliendo todo lo que y sus fundamentales van cumpliendo todo lo que dice. Se produce un impulso con un retroceso más corto, un impulso más largo con un retroceso más corto. Entonces, esto sería lo que es una tendencia alcista y ahora vamos a poner lo que es una tendencia bajista, que sería exactamente lo contrario. Los impulsos son a la baja y los retrocesos son más cortos. Entonces, nosotros tenemos que ir dándonos cuenta que, por ejemplo, esta zona es una zona donde han entrado compradores y en esta zona han entrado vendedores. Pero los que están ganando son los compradores porque tienen la onda, tienen el impulso más largo. Entonces, va a haber acciones que nos encontremos que estén en una tendencia alcista. Vamos a poder casar un dibujo similar a este. Esos son acciones que no están dando problemas, cumplen lo que prometen, se están revalorizando y si encima las hemos pillado bien o lo que sea, pues nos van dando nuestros dividendos y no tenemos problemas. Y luego, este otro tipo de dibujo, el de una estructura bajista, se empieza a dar cuando alguna de las acciones ya no lo está haciendo bien. Puede haber empezado un dibujo alcista, pero luego puede ser que pase a este tipo de dibujo. Entonces estarían ganando los vendedores porque esa acción no está convenciendo o no están sus fundamentales, no están siendo adecuados o en ese sector hay un problema en su sector porque, por ejemplo, temas como las petroleras dependen mucho del precio del petróleo a pesar de que lo hagan bien. O, por ejemplo, un ejemplo muy claro es cómo está ahora mismo. Estamos en enero de 2025 y ahora mismo hay muchos problemas con el precio del cacao. Entonces, empresas buenas, que han sido buenas toda la vida, como Hershey, como Mondelez, Nestlé, todas estas empresas que dependen mucho del precio del cacao, que es su materia prima, pues están con unos dibujos más feos, precisamente porque su sector, el precio de su materia prima, les está trabajando en contra, les recorta márgenes, recorta ventas, hace que tengan que subir los precios y eso son cosas que luego a los compradores pues no les gusta y a los inversores tampoco. Entonces, nosotros tenemos este tipo de estructura, por ejemplo, en un dibujo. Entonces, para que esta estructura alcista pase a este tipo de estructura, este punto, que es el primer punto más bajo, debería de romperse. Y lo que las acciones suelen hacer es dejar de subir, por ejemplo. Imaginemos que esta acción deja aquí de subir. A ver. Deja de subir y nos rompe este punto. Nosotros aquí, tal y como lo veis, lo veréis luego en los gráficos, este punto que ha sido roto, nosotros vamos a intentar buscar una zona apropiada donde entrar. Para cambiar la estructura, pues esto suele hacer algo tal que así. Entonces, nosotros, una empresa muy sana, solo vamos a ver el tipo de estructura alcista. Si la empresa está teniendo problemas, vamos a ver que al principio esa estructura fue alcista y luego la estructura se nos empieza a estropear y se empieza a volver bajista. Es como digamos que se podría definir como si fuera un bloque de edificios y estos son pisos, techos y suelos. Entonces, si la empresa va bien, va a ir rompiendo techos
y volviendo a apoyarse en el suelo. Va a ir rompiendo techos y volviendo a apoyarse en el suelo. Va a ir rompiendo techos y volverse a apoyarse en el suelo. Cuando entren problemas, hará lo contrario. Las zonas que antes han sido aprovechadas por los compradores para entrar, ahora se volverán zonas frágiles que se romperán. Los compradores, si no son suficientes, no podrán recuperar el nivel y los vendedores serán los que recuperen el poder. Cuanto peor esté la empresa, más soportes romperá. Recordemos que muchas estrategias se basan en esperar que alguna empresa esté débil por algún motivo para comprarla más barato. Evidentemente, tú una empresa que la ves con esta estructura siempre te va a parecer cara, pero es una empresa súper sana y la verdad es que son las mejores empresas, pero las más complicadas de explicar cómo entrarles. Hay muchas que incluso solo puedes entrar a capón, porque muchas veces no te llegan ni al soporte, no paran de dar buenos resultados, no paran de subir ventas, no paran de dar datos que gustan a los inversores, cada vez entran más inversores y eso hace que apenas te den respiro. Entonces hay que aprovechar momentos de debilidad del mercado para intentar entrarlas. Por ejemplo, todo el año pasado con las bajadas que hubo, pues estuvo muy bien para coger posición en acciones de este estilo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ya que hemos hablado de las empresas del cacao, pues vamos a ver unos ejemplos de este tipo de estructuras. Vamos a buscar, por ejemplo, Mondelez y vamos a ver qué es lo que nos está haciendo. Como podéis ver, pues aquí se puede ver perfectamente cómo hay una estructura que va subiendo cada vez más, sube, se apoya, vuelve a romper. Aquí ya hizo un primer intento, pero ahora mismo está aquí. O sea, digamos que se nos va a romper un poco el dibujo en esta zona. Si rompe este piso de aquí abajo, si lo rompe, es posible que nos cambie la estructura, vuelva a apoyarse aquí y entonces sabremos que los vendedores son los que tienen el poder. Todavía le queda un poco para estropear del todo el dibujo, pero sí que es cierto que ya la rotura de este nivel ya está dando a entender, aquí el precio intentó 3 veces, la primera que toca y 2 veces después intentó superar estos niveles y la acción empieza a tener un dibujo más débil. Este piso, este suelo, está siendo rebasado. Es un poco relativo. Ahora vamos a explicar un poco cómo intentar trabajar estas zonas, porque hay varias maneras. Como he dicho, hasta que pasemos este punto, no estaríamos pensando que la estructura ha cambiado. Por el momento, la estructura sigue siendo alcista, aunque ya tiene una debilidad en este punto que debería de haber mantenido. Y además la está teniendo sin dejar una vela verde ni nada. Bueno, esta vela todavía le quedan 5 días para ver cómo acaba realmente esa vela, pero esta vela roja ya llegando y quedando entera en esta zona ya está indicando que esta zona puede ser frágil. Vamos a volver al dibujo y vamos a explicar cómo intentar entrar a estas zonas. En estas zonas vamos a quitar un poco de dibujo. En estas zonas, cuando el precio va viniendo, tenemos varias maneras de entrar. Aquí sabemos que esta zona van a entrar compradores. Entonces tenemos, por ejemplo, si nosotros queremos entrar seguro, pues cuando el precio se acerque a esa zona, por ejemplo, imaginaros que está la vela aquí, nosotros ya podemos ir pensando en entrar, o a lo mejor en meter un porcentaje, y luego si baja más, acabar de meter ese porcentaje. Esta es una manera más agresiva para asegurarnos la entrada. O sea, nosotros sin siquiera tocar la zona,
ya entramos, porque aquí estaríamos viendo un movimiento de venta, estaremos viendo velas rojas y parecerá como que, que es un poco agresivo entrar ahí porque no estamos viendo ninguna señal. Entonces podemos entrar aquí, podemos entrar aquí, podemos entrar aquí. Incluso hay una circunstancia en estas zonas que se llama dilatación. La dilatación consiste cuando el precio la rebasa, pero luego se da la vuelta muy rápido y nos queda una vela tipo rechazo. ¿Qué es una vela tipo rechazo? Una vela que tenga una cola, que deje una cola como en este punto, o un patrón de velas como este que tenemos aquí, que es bajar y subir. Todo lo que ha bajado con una vela, subirlo con la misma. Es lo mismo. Una cola que este patrón de velas, que se llama envolvente. Entonces, esta vela, por ejemplo, que veis aquí en Mondelez, cuando llegó a este nivel, era roja entera. Pero antes de cerrar el mes, entraron muchas compras que la mandaron otra vez hasta aquí arriba. Este tipo de velas te lo puede hacer, como pasó en este caso, pasándose la zona y luego recuperándola. Entonces, digamos que esta zona, por mucho que nosotros la pintemos, no os preocupéis mucho en si la pintáis un poco más arriba, un poco más abajo, un poco más pequeña, porque al final el precio a veces no llega ni a tocar, a veces llega a la zona y se da la vuelta, y a veces la dilata y luego la recupera. Y por supuesto también hay veces que la falla. O sea, por ejemplo, esta vela que le quedan 5 días, tenemos que ver cómo cierra. Si esta vela dentro de 5 días ha quedado toda una mecha y ha recuperado mucho, podríamos estar pensando en que está haciendo una dilatación. Vamos a volver al... Entonces espero que se haya entendido el tema de que nosotros podemos hacer una entrada más agresiva aquí, o luego ya podemos esperar a que aquí, en esta zona, se produzca algo, veamos una entrada de compras, veamos una entrada o una dilatación y que vuelva, o que la vela pare por esta zona y de repente empiece a producirse un movimiento un poquito alcista. Podríamos esperar para ver si vemos un poco de reacción, y las entradas que son esperando un poco de reacción evidentemente nos van a dar algo peor de precio, pero tenemos una primera señal de que ya puede haber una reversión y a lo mejor hemos dejado un precio mejor, pero a cambio intentar que ya haya un rebote ahí. Luego nunca sabemos lo que va a acabar pasando. O sea, luego a lo mejor nos hace la vela un rebote aquí, luego salen unos malos fundamentales y bajamos aquí y estamos rompiendo estructura. Pero esta zona de soporte era una buena zona para haber entrado aunque el precio falle. Luego, si nosotros estamos escogiendo unas buenas acciones que luego que tengan un momento débil, pero luego sí que vayan a remontar, pues luego el precio nos dará la razón en algún momento y empezará a volver a hacer un movimiento alcista y puede incluso que llegara a zonas mayores. Y entonces ya tendríamos nuestros dividendos más luego la revalorización de esas acciones. Bueno, espero que se haya entendido un poco. Voy a ver si puedo poner algún gráfico más. Por ejemplo, ya que hemos hablado de estas, por ejemplo, cómo está Jersey. Bueno, el Jersey, como podemos ver, también tenía un dibujo alcista. Llegó a un techo, nos hizo un retroceso y nos paró en la primera zona. Todas estas zonas, para pintarlas es bueno que haya varios puntos, por lo menos dos puntos para dibujar. Por ejemplo, aquí en estas zonas teníamos estos tres saltos que luego cuando rompe y baja se apoya en los mismos puntos de los tres saltos. Cuando aquí arriba pinto esta zona aquí, podemos ver que aquí están estas dos mechas. Aquí están estas dos mechas donde entran compras. Esta bajó y entraron compras. Esta bajó y entraron compras. Y luego, una vez que nos ha partido, en vez de hacer una dilatación y volver, cada vez que ha vuelto a la misma zona que aquí habían entrado compras, aquí todos los vendedores han vuelto a meter ventas. 1, 2, 3, incluso esta
ha vuelto a meter unas ventas y además unas ventas que han creado un movimiento ya bastante más grande, partiendo incluso toda esta zona y llevándola al siguiente sitio. Aquí, por ejemplo, Jersey sí que estaría dando ya un cambio de estructura. Como podemos ver, digamos que aquí ha intentado mantener, pero esta zona no ha sido capaz de romperla. Y a falta de ver cómo trabaja esta zona, recordemos que a esta vela le faltan 5 días y habría que verlo, pero para mí ya prácticamente tiene muy roto este punto, y si las perspectivas del cacao no mejoran, pues es muy posible que todavía veamos precios más bajos, incluso que vaya a tocar esta zona de los 110, 120 tranquilamente. Observar cómo las mechas, esta vela llegó a estar verde hasta aquí arriba, y luego antes de cerrar el mes la absorbió entera hacia abajo. Entraron muchos vendedores en esta zona y cómo la absorbió. Bueno, espero que se haya entendido. Si tenéis algún tipo de duda, pues me lo podéis poner en los comentarios. Y yo sé bastante más de análisis técnico, pero realmente para lo que es la compra de acciones en un marco de tiempo grande, no necesito complicaros todavía más. Probar a pintar, probar a los sitios de apoyo, probar a pintar zonas y a ver qué tal se os da si vais teniendo dudas. Venga, muchas gracias a todos. Hasta luego.